para comenzar, como he dicho, haré un poco hincapié en dónde está el origen de cualquier enfermedad, que es a partir de los genes. Estamos construidos a base de planos, por así decirlo, llamados los genes, pero que no todos los genes están activados y luego no están activados al mismo nivel. Bien, estos genes están perfectamente organizados para poder ser accesibles en cualquier momento por cualquier lector, ¿vale? Esto se traduce en que los genes son una biblioteca, por así decirlo. Cuando tú necesitas algo de esta biblioteca, o sea, algún libro en concreto, vas a la biblioteca y sabes dónde tienes que ir a buscar. Pues esto es lo mismo. Entonces, en estos genes están, digamos, muy compactados dentro de las células en lo que vienen a ser los cromosomas, por lo que esto sería el libro. Bien, a nivel biológico está todo muy compactado, está todo muy simplificado para que los libros consten de 3 letras y luego cada letra irá dando un elemento básico. Vale, como he comentado, esto tenemos pues, el ejemplo de lo que sería el mensaje, que luego el lector, que son los ribosomas y demás, lo irán leyendo. En estas pautas de 3 letras que hemos comentado, irán dando lugar a unas letras. Estas letras van a ser los aminoácidos que luego van a dar lugar a las proteínas. Claro, en condiciones normales, esta proteína va a estar normal, no va a haber ningún daño en ella y va a realizar su función correctamente. En cambio, cuando está dañada, pues se pueden formar agregados, que es en lo que se basa esta enfermedad, o puede realizar funciones alteradas. Bien, en este caso, bueno, pues la enfermedad de Huntington es una enfermedad rara, pero la que más prevalece, de 1 a 9 cada 100.000 personas. Es monogenética, esto quiere decir que, aunque nosotros tengamos 2 copias de genes, esto se traduciría en que si una falla está la otra para que no hubiese ningún problema. En este caso no es así. En este caso, en el momento que tienes uno de los 2 genes alterado, digamos que puedes llegar o sufres de la enfermedad. Esto es lo que se denomina como dominante. Y luego esta dominancia pues también se puede pasar a hijos al 50%. Bien, como vemos, el Huntington son unas repeticiones, ¿vale? El gen responsable de esto es el gen de la huntingtina, como se denomina, y se produce mediante una expansión de tripletes CAG, ¿vale? El problema de esto, a ver que se vaya cargando la imagen, el problema de esto es que la proteína se produce de una manera alterada, llegando a autoasociarse, es decir, a plegarse sobre sí misma y produciendo lo que se denomina agregados tóxicos, es decir, que altera su función hacia una función que no debería realizar e incluso realizando otro tipo de funciones, que es lo que luego, pues, como podemos ver en la imagen, una diferencia en lo que sería un cerebro más o menos sano al de un paciente de estas características. Entonces, bueno, pues movimientos involuntarios, alteraciones psiquiátricas. Bien, entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Sabemos que en la célula, en estos genes, ha habido un daño y este tipo de daño pues, puede desarrollar, bueno, en este caso, estas 3 tipos de enfermedades, el Alzheimer, Parkinson y el Huntington, vienen de este tipo de proteínas, de este tipo de mal plegamiento de las proteínas o de expansiones, pero de proteínas diferentes. Entonces, sabemos cómo se produce. Entonces, la idea es ver cómo podemos solucionarlo. Bien, gracias a las investigaciones se ha podido aislar este tipo de proteínas y estos genes y ponerle un chivato. Un chivato como puede ser una proteína fluorescente. Entonces, ahora llega el proceso de, bueno, no podemos empezar a experimentar aunque esté mal dicho experimentar, con humanos, vamos a probarlo en modelos animales. Pues un buen animal sería el C. elegans, un nemátodo que es transparente. Como podéis ver, esos puntitos que brillan más, ¿vale? Serían los agregados de la huntingtina, es decir, de esta proteína alterada. Y gracias a este tipo de modelos podemos verlo. El nemátodo además es transparente, por lo que aún se puede ver mejor. Se ve perfectamente los agregados de la proteína. Tiene un ciclo de vida de aproximadamente 3 días. Esto quiere decir que podemos generar una cantidad de datos casi infinita en muy poco tiempo. Además, al ser tan pequeñito, se puede mirar al microscopio, mide como unos 3 milímetros, no llega a milímetros. Bueno, es muy pequeñito y es hermafrodita, por lo que además se autofecunda. Es decir,
tienes generaciones de copias de copias de copias de una población que apenas se altera y puedes sacar una gran cantidad de información. Aquí. Y lo más gracioso es que podéis pensar, ¿y qué tenemos que ver el ser humano con un nemátodo? Pues, por ejemplo, compartimos del 30 al 40% de genes. Entonces, son modelos que nos permiten manipularlos para generar documentación, para generar datos, para poco a poco ir avanzando hacia animales que se nos aproximen más y generar datos como mucho más precisos. Y una gran característica es que se puede congelar. En cambio, nosotros no nos podemos congelar. Entonces, esto nos permite mantenerlos en distintas fases y ver qué es lo que va ocurriendo. Bien, entonces, ya sabemos más o menos hasta dónde puede llegar el daño. Hemos visto que estos nemátodos acumulan la huntingtina, lo habéis podido verlo en la imagen. ¿Qué pasa si les damos metformina? ¿Vale? En este caso, las diferentes investigaciones lo que han llegado a ver es que se reducen esta concentración de agregados. Es decir, agregados entendemos, ¿vale?, a esta proteína alterada. Entonces, si se puede ir reduciendo esta cantidad, bueno, en este caso se ha ido reduciendo la cantidad y los nemátodos han mejorado sus capacidades cognitivas, es decir, su movimiento, pues sus cositas de nemátodos lo han podido ir mejorando. Entonces, esto nos da un background, nos da un apoyo para seguir investigando y se ha llegado incluso a ver en ratones. A todo esto tenéis que tener en cuenta que son más de 10 años de investigación preclínica, entendiendo por esta investigación preclínica desde ver indicios en estos nemátodos, incluso en ratones que también se ha visto, ver indicios de que funciona este fármaco, ver indicios de que hay seguridad en el sentido de se ha podido testear y no ha habido ningún problema de salud, por así decirlo, en estos animales. Entonces, gracias a todo esto, lo que nos permite es estar un paso más cerca de decir, vamos a probarlo en humanos, vamos a ver cómo funciona en humanos, ¿vale? Antes de llegar a este ensayo, ¿vale? Y que ya me queda poco para llegar a hablar de él, gracias a un estudio, ¿vale? Se realizó un estudio observacional que es el Enroll, algunos posiblemente ya lo conozcan o incluso participen en él. Es una base de datos a nivel mundial que se va recogiendo pues, esta cantidad de datos con muchas variables, además está muy depurada, por lo que son datos muy exactos, están muy, ¿cómo decirlo?, muy estandarizados. Entonces, claro, es lo que he dicho, además es prospectiva porque se va viendo cómo va avanzando la enfermedad, datos de calidad al haber hecho esta depuración, son accesibles a la comunidad científica, lo cual es un punto muy importante, dado que hay mucha investigación de laboratorio que no está accesible por el tema de patentes, incluso de otro tipo, y lo que he comentado, resultados estandarizados y los distintos variables. Vale, pues gracias a esta base de datos, lo que hizo, pues, por ejemplo, Rafa Vázquez, comentarista, fue observar que habían pacientes que en determinado punto de la enfermedad de Huntington desarrollaban diabetes. Esto se traduce en que tomaban metformina. Entonces, claro, se plantearon con este estudio en plan, vale, ¿cómo están estos pacientes que tienen la enfermedad de Huntington con estos pacientes que además tienen diabetes y están tomando metformina? Pues lo que pudieron ver a lo largo de cierto tiempo es que estos pacientes que tomaban metformina tenían una mejor puntuación en las escalas cognitivas, ¿vale? Esto los llevó a la pregunta, que es en la que se basa nuestro ensayo, es si yo quito el tema de la diabetes, es decir, si a las personas con la enfermedad de Huntington les empezamos a dar metformina desde un principio, no iba a decir puntuarían mejor, tendrían una mejor calidad de vida, la enfermedad iría mucho más lenta y es en lo que se basa pues nuestro ensayo. A todo esto, ¿vale?, igual que he comentado antes que son 10 años de investigación preclínica, lo que se ha llevado más o menos, es que para llegar a un ensayo clínico se gasta mucho tiempo y a veces sin ser fructífero. Quiero decir, hay una gran
y muchos investigadores que se quedan por el camino, o muchos fármacos que se quedan por el camino, o muchas muy buenas ideas que se quedan por el camino, ya no solo por el tema de las financiaciones, sino por el tema de cuando el laboratorio va muy bien y lo pruebo en animales, a lo mejor ya no va bien. Entonces, claro, es vuelta a la casilla de salida. Entonces, claro, en esto quiero decir que nosotros estamos realizando un ensayo de fase 3, ¿vale? Que estamos, si lo veis en la gráfica, en la parte ya del final, no sé si se ve el puntero, pero en la parte ya de aquí detrás. Entonces, yo llego, os lo estoy contando como mirar qué fácil ha sido salir el ensayo y no es así. Hay mucha investigación detrás por parte de Rafa y de su equipo y hay mucho esfuerzo de muchas más personas para poder sacar un ensayo piloto, un ensayo, entre comillas, minimalista, para conseguir encontrar resultados para ir ayudando a esta enfermedad. Entonces, lo que os he comentado, al final de esa hipótesis es de donde surge nuestro ensayo, es decir, pacientes que no hayan desarrollado todavía diabetes, que tengan la enfermedad de Huntington, se van a aleatorizar, es decir, se van a repartir en 2 grupos y uno va a tomar metformina y otro va a tomar placebo. Placebo al final es una molécula inocua, ¿vale? Sería a lo mejor pues, una pastilla de azúcar, por entendernos y simplificarlo mucho. Y a este grupo de pacientes se les va a llevar un seguimiento. Entonces, lo que se quiere ver durante este tiempo es ver cómo van puntuando pues, las diferentes escalas que hay preparadas y que se van a pasar durante el ensayo y luego pues, compararlas. Este ensayo empieza sobre todo con una visita de screening para ir haciendo un cribado de pacientes que tengan la enfermedad con determinado número de tripletes que no estén tomando metformina y que no hayan desarrollado todavía la diabetes. Y luego se va a llevar una serie de visitas, 7 en total, en la que se va a ir llevando a cabo pues, una toma de metformina controlada, se va a ir haciendo una revisión de analíticas para controlar el tema de la seguridad y una serie de diferentes escalas, pues tanto cognitivas como de independencia y demás, para ir viendo cómo va afectando y cómo va afectando, mejor dicho, la metformina o el placebo en el grupo de pacientes. Entonces, una vez se termine este ensayo y se pueda ya sacar todos los resultados y se pueda comparar, será cuando podremos decir que la metformina está teniendo un resultado positivo y que a lo mejor estaría bien enfocar hacia allí el tema de este tipo de investigación. Entonces, actualmente son 8 hospitales los que están participando, ¿vale? El Universitario de la Fe, el General de Elche, el Ramón y Cajal, el de Albacete, el Hospital Mare de Déu, el Hospital de Burgos, el de Son Espases en Mallorca, el Central de Asturias. Cada uno se ha comprometido pues, a meter una serie de pacientes y actualmente estoy en trámites de ampliar el ensayo al Hospital de Alicante. Y si no me equivoco, pues esto sería todo lo que sería mi presentación.